Bien, inicio la lectura. Se inicia la perversión credo niceno versus el pervertido credo niceno constantinopolitano. Luego del concilio niceno en el año 325 después de Cristo, el credo niceno permaneció intacto por varias décadas y era aceptado por la mayoría de iglesias, ya que ese credo es totalmente bíblico. Lamentablemente, San Atanasio, San entre comillas, San Atanasio continuó sembrando entre el clero católico sus creencias trinitarias de tres personas divinas coeternas y coiguales, tres que son uno, y ese tipo de creencia fue tomando cada vez más fuerza. Unos 150 años antes del concilio de Nicea, ya un supuesto padre de la iglesia conocido como Tertuliano, fue uno de los primeros en aplicar el título Trinidad refiriéndose al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esas ideas de Tertuliano en ese momento no tomó ningún tipo de importancia en las diferentes iglesias cristianas, ya que todos los obispos y dirigentes eclesiásticos del tiempo de Tertuliano conocían la verdad. Sabían que solamente el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo eran los únicos que debían ser conocidos para alcanzar la vida eterna. Sabían que Jesús era el primer Hijo de Dios engendrado antes de la creación, y conocían que el Espíritu Santo simplemente era el poder del Altísimo. Sin embargo, Atanasio y su séquito de católicos romanos trinitarios ya andaban sembrando la creencia inmunda e idolátrica del Dios Trino, desde la misma sede principal de la Iglesia de Roma. Adorar al Dios Trino evidentemente es idolatría, porque ese Dios Trino es un Dios falso. Esa creencia trinitaria tenía muchos oponentes. No solo se les oponía a los apóstatas arrianos, sino también todo verdadero cristiano que se apoyaba en las Escrituras y que apoyaba el credo niceno. Recuerden, hermanos, lo que analizamos en el capítulo anterior, que ahí en el concilio de Nicea, cuando se elaboró el credo niceno, en esos debates eclesiásticos en contra de la creencia arriana, recuerden que allí no se dijo absolutamente nada sobre el Dios Trino, nada. Incluso Atanasio estaba allí presente en esos debates, pero nunca dijo nada sobre el Dios Trino. Es después del concilio de Nicea que este Atanasio, o San Atanasio, como le llaman los católicos romanos, comienza a sembrar estas ideas irracionales sobre tres personas divinas coeternas y coiguales. Entonces, luego del concilio de Nicea, ya Atanasio contaba en ese periodo con un puesto muy elevado e importante entre el clero católico, siendo el 20º patriarca de Alejandría, título que precede al de papa de la iglesia copta o patriarca de la iglesia ortodoxa. Tomó su poder autoritario para imponer el trinitarismo a la fuerza. Era sabido para todos los que vivían en aquel ambiente que Atanasio tenía un odio acérrimo a sus adversarios arrianos y a todos los que se oponían a su creencia trinitaria. Y he tomado un párrafo de la biografía de Atanasio que he encontrado en la Wikipedia, donde se narra lo siguiente. Escuchen esto con atención, hermanos. Dice parte de la biografía de Atanasio, que en su lucha contra las herejías de su tiempo usó, según diversas fuentes, métodos discutibles. El obispo Arsenio, seguidor del melesianismo, murió quemado vivo por orden de Atanasio y fue acusado Atanasio de asesinato en el concilio de Tiro en el 335. Llegó a falsificar, óigase bien, Atanasio llegó a falsificar una carta del emperador Constantino a la muerte de este, supuestamente dirigida a este mismo concilio, donde se decía que había de condenar a muerte a quien tuviera en su poder escritos de Arrio. El historiador Amiano acusó a Atanasio
de haberse entregado a persecuciones impropias de su carácter de sacerdote. Entonces, con este tipo de información nos damos cuenta que Atanasio estaba perdiendo el juicio. Satanás había envenenado su corazón, evidentemente, se había convertido en un criminal. Sin embargo, su influencia entre el clero católico romano continuaba en aumento, por la sencilla razón de que ya para el año 350 después de Cristo, ese clero católico romano se estaba comenzando a podrir por las corrupciones de los clérigos y obispos, ya que se estaba levantando lo que se conoce como la Gran Ramera Católica Romana. Atanasio escribió muchos libros en los cuales afirmaba su idea trinitaria, la cual había copiado del apóstata Tertuliano. Y aquí les voy a poner dos párrafos que he tomado de la biografía de Atanasio. Hermanos, presten atención ustedes a lo que escribía Atanasio. Él dice, el Hijo, o sea, el Hijo de Dios Jesucristo, el Hijo no fue engendrado como se engendra un hombre de otro hombre, de forma que la existencia del Padre es anterior a la del Hijo. El Hijo es vástago de Dios, y siendo Hijo del Dios que existe eternamente, Él mismo es eterno. Es propio del hombre, a causa de la imperfección de su naturaleza, engendrar en el tiempo, pero Dios engendra eternamente, porque su naturaleza es perfecta desde siempre. Oraciones contra los arrianos, capítulo 1, página 14. En el otro párrafo dice lo siguiente: Dios existe desde la eternidad, y si el Padre existe desde la eternidad, también existe desde la eternidad lo que es su resplandor, es decir, su verbo. Además, Dios, el que es, tiene de sí mismo el que es su verbo. El verbo no es algo que antes no existía y luego vino a la existencia. Ni hubo un tiempo en que el Padre estuviera sin logos, ciencia. La audacia dirigida contra el Hijo llega a tocar con su blasfemia al mismo Padre, ya que lo concibe sin sabiduría, sin logos y sin Hijo. Oraciones contra los arrianos, capítulo 1, página 25 al 26. Muy bien, hermanos, en el primer párrafo, Atanasio afirma que Jesús fue engendrado, y eso es correcto, fue engendrado en la eternidad. Pero luego Atanasio dice que como el Padre Celestial es eterno de forma completa, lo que él engendró tiene la misma eternidad que el propio Padre. Óigase la contradicción. Entonces, aquí comienzan las locuras de los trinitarios, con los dichos absurdos de Atanasio, ya que si Jesús fue engendrado por el Padre Celestial, es decir, recibió la vida, porque todo lo que es engendrado es porque recibe en ese momento la vida y llega a existir. Entonces, ¿cómo es posible que Atanasio ahora diga que ese ser engendrado tiene la misma eternidad, el mismo tiempo de vida que su propio progenitor? Sin duda alguna, la mente de Atanasio estaba siendo manipulada por el mismo Satanás. En el segundo párrafo, Atanasio confunde el título verbo que tenía el Señor Jesucristo en su preexistencia, lo cual es su nombre, no solamente su preexistencia, sino que es su nombre realmente, el nombre del Hijo de Dios, el verbo. Entonces quiere dar a entender a Atanasio que verbo es algo intrínseco del Dios Padre mismo, como su resplandor, o la misma boca de Dios, o la voz de Dios. Y por lo tanto ese verbo y el Padre Celestial siempre existieron con la misma eternidad. Pero señores, esto es absurdo, ya que Atanasio continuaba reconociendo la verdad de que el verbo fue engendrado. Por lo tanto, no puede ser coeterno con su propio Padre, ya que engendrar y dar la vida es lo mismo. Y Jesucristo mismo reconoce que el Padre Celestial le dio la vida y que depende del Padre Celestial para poder vivir.
lo pueden leer en Juan 5:26 y en Juan 6:57. En realidad, Verbo es simplemente un título que Dios el Padre le concedió a su primer hijo por la sencilla razón de que ese primer hijo sería el vocero de Dios ante la creación, es decir, aquel que lleva el mensaje divino. Lamentablemente, aún hoy todavía muchos trinitarios continúan pensando que ese Verbo es la misma boca o la misma voz de Dios el Padre. Y no se dan cuenta que verbo o vocero es simplemente un título que porta el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios representa a su Padre. Continuando con la biografía de Atanasio, voy a leerle otro párrafo. Dice: la labor de Atanasio, tanto en el primer concilio de Nicea como en toda su lucha contra el arrianismo, fue de gran importancia, con repercusiones que incluso llega a la actualidad. A los pocos años de fallecer Atanasio, el 2 de mayo del año 373, el emperador Teodosio I tomó la decisión de hacer del cristianismo niceno la religión oficial del imperio mediante el edicto de Tesalónica del año 380. Hermanos, comiencen a tomar nota de esto que les estoy dando, estos datos. Comiencen a tomar nota de estas fechas, que fue realmente cuando la gran ramera católica romana recibió todo el poder del imperio romano. Fue a través de este emperador Teodosio I. Claro está que a principio del siglo IV, al principio, el emperador Constantino puso las bases para que se comenzara a levantar el catolicismo romano como la madre de todas las iglesias supuestamente cristianas, entre comillas. Fue Constantino quien puso las bases, uniendo el Estado romano, el gobierno romano, con los eclesiásticos de la iglesia de Roma. Entonces Constantino puso la base, pero todo el poder que luego obtuvo la Iglesia Católica hasta convertirla en la gran ramera, un poder incluso por encima de los emperadores, se lo cedió Teodosio I con el edicto de Tesalónica en el año 380. En realidad, lo que hizo ese emperador Teodosio no fue apoyar el credo niceno, todo lo contrario. Apoyó la idea trinitaria del difunto Atanasio en el llamado Edicto de Tesalónica. Porque fíjense bien que ahí en ese párrafo de Atanasio, de la biografía de Atanasio que acabé de leer anteriormente, se dice que Teodosio I tomó la decisión de hacer del cristianismo niceno la religión oficial del imperio mediante el Edicto de Tesalónica del año 380. Si eso fuera cierto, hubiera sido cierto, entonces el emperador Teodosio hubiera apoyado 100% el credo niceno, pero no lo hizo, sino que lo que apoyó Teodosio fue el trinitarismo de Atanasio. Veamos cómo los historiadores católicos manipulan la historia. He tomado este párrafo de la Wikipedia. Dice lo siguiente: el edicto de Tesalónica, también conocido como a todos los pueblos en latín, Cunctus Populus, fue decretado por el emperador romano Teodosio el 27 de febrero del año 380. Mediante este edicto, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Hermanos, evidentemente esta historia es manipulada, eso es falso. La realidad es que en ese edicto no se confirmó el credo niceno, para nada. Y eso lo vamos a demostrar en breve. Como tampoco se confirmó para el Imperio Romano la verdadera religión cristiana, sino que se estableció de forma definitiva la gran ramera católica romana, es decir, la iglesia del diablo en la tierra. Esa iglesia falsa inició cuando el emperador Constantino unió la iglesia en concubinato con el gobierno romano, al inicio del siglo IV.
Y luego el emperador Teodosio, en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, lo que hizo fue darle más poder y autoridad real a los dirigentes del catolicismo romano, e incluso darles el poder de perseguir y asesinar a aquellos que no aceptaran la doctrina que esos católicos romanos querían imponer. Ahora, hermanos, vamos a leer el edicto de Tesalónica, y verán ustedes mismos que allí no se apoyó el credo niceno, como falsamente narra la historia oficial, sino que se apoyó la idea trinitaria de Atanasio. Recuerden, hermanos, que en el credo niceno, que lo leímos en el estudio anterior, en ese credo precioso y bíblico, no se dice absolutamente nada sobre el Dios Trino, todo lo contrario. Ese credo destruye el trinitarismo, cualquier idea trinitaria de dioses coeternos o personas divinas coeternas y coiguales. El credo niceno lo destruye. Por tanto, aquí en este edicto de Tesalónica para nada se apoyó el credo niceno o la iglesia nicena. Eso es una perversión de la historia. Entonces voy a pasar a leer el edicto de Tesalónica para que ustedes confirmen la verdad. El edicto de Tesalónica dice de la siguiente manera: edicto de los emperadores Graciano Valentiano II y Teodosio Augusto, al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgaremos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dato: el tercer día de las calendas de marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Como podemos ver, dos emperadores, Teodosio y Graciano, se pusieron de acuerdo con los dos obispos más importantes, Dámaso, obispo de Roma, y Pedro, obispo de Alejandría, y acordaron en ese edicto que de forma obligatoria todo el mundo cristiano tenía que someterse a la siguiente doctrina: en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y ese mismo edicto afirma que aquellos que no se sometan a tal doctrina serán tratados como locos, dementes y herejes, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y además la iglesia en sí será llamada Iglesia Católica Romana. Como podemos ver, las iglesias y cristianos que no se sometieran a ese edicto donde se ordena reconocer el trinitarismo serían iglesias sin nombre, es decir, sin reconocimiento oficial del gobierno, y serían castigados supuestamente por Dios y luego serían castigados por esos líderes del gobierno y la clerecía católica romana. Es allí, mis hermanos, con el establecimiento absoluto del Dios Trino en el seno de la Iglesia Católica, cuando la gran ramera queda ya totalmente confirmada
como la iglesia criminal, asesina e idólatra que a través de los siglos subsiguientes introducirían al mundo en la edad del oscurantismo, lo que se conoce como la nefasta era medieval, y aún en estos días modernos continúa siendo la iglesia de Satanás en la tierra. Entonces, ya instituida la religión católica romana, la gran ramera, y puesto el Dios Trino como la doctrina principal de dicha religión, solo faltaba lidiar con un gran problema teológico. El Espíritu Santo jamás en las Sagradas Escrituras se reconoció como si fuera una persona o un Señor o un Dios. Ese era un gran problema, ya que de no ser el Espíritu Santo una persona o reconocido como Dios, no se podía decir que Dios era trino, aunque a principios del siglo IV, el papista Jerónimo había ya introducido en sus traducciones de las Escrituras al latín esa fórmula trinitaria de bautismo que se lee en Mateo 28:19. Era obvio que esos católicos romanos no podían continuar pervirtiendo las Sagradas Escrituras de esa manera, ya que seguramente los estudiosos de las Escrituras se darían cuenta tarde o temprano. Entonces, esos manipuladores hijos de Satanás optaron por tomar el credo niceno y pervertirlo, ya que ellos se creían con tal poder. Es allí entonces, en el año 381, cuando realizaron lo que se conoce en la historia como el Concilio Niceno-Constantinopolitano. Entonces tomaron el credo niceno y le añadieron cláusulas mentirosas. Y de allí surgió el conocido credo niceno-constantinopolitano de la Iglesia Católica Romana. He tomado algunos datos históricos de la Wikipedia sobre el tema. Dice lo siguiente: el símbolo niceno-constantinopolitano es un símbolo de la fe, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana promulgada en el Concilio de Nicea I en el año 325 y ampliado en el Concilio de Constantinopla 381 después de Cristo. El objeto del credo niceno fue consensual una definición de los dogmas de la fe cristiana, impedida hasta entonces por la escasa institucionalización y las fuertes variantes regionales. El principal adversario de la doctrina nicena fue el arrianismo, corriente teológica liderada por el sacerdote norteafricano Arrio, quien no quiso aceptar que Jesucristo era Dios mismo o Dios el Padre, concepto de la Trinidad, como propuso interpretar el teólogo Atanasio en el Concilio de Nicea I. Otros problemas teológicos, en especial trinitarios, no se resolverían hasta el primer concilio de Constantinopla, cuando el carácter divino del Espíritu Santo se afirmó definitivamente. Esta historia, según se narra aquí, pues evidentemente, hermanos, tiene algunos datos falsos, como ese que dice que en el primer concilio de Nicea se discutió sobre el tema del trinitarismo. Eso es mentira, porque esta gente manipulan hasta la historia, estos católicos romanos. Porque allí en el primer concilio de Nicea no se discutió el trinitarismo, eso es lo primero. La verdad es que el trinitarismo lo fue imponiendo Atanasio poco a poco, luego de lo ocurrido en el concilio de Nicea. Porque si ustedes leen el primer credo niceno, allí en ese credo no se dice nada sobre el Dios Trino. Es al revés. Ese credo niceno lo que dice literalmente es que Dios el Padre engendró a Jesucristo, le dio la vida antes de todas las cosas. O sea, lo engendró dándole la vida, no fue creado sino engendrado, dice ese credo. Y si fue engendrado y recibió la vida, pues tuvo un inicio de existencia. Eso dice el credo niceno literalmente, señores. Por tanto, allí en el credo niceno o en el concilio niceno I no se dijo nada sobre el trinitarismo. Entonces aquí vemos que estos trinitarios, esta iglesia católica romana, pervierte incluso la historia. Entonces, repito, Atanasio poco a poco, luego de lo ocurrido en el concilio de Nicea, fue quien fue imponiendo poco a poco el trinitarismo.
Pero ese párrafo que acabo de leer, supuestamente histórico, dice también varias cosas que son verdades. Por ejemplo, el trinitarismo no se podía establecer de forma completa en esa temporada, ya que los clérigos que apoyaban a Atanasio no contaban con tanto poder institucional y no podían luchar en contra de las demás variantes del cristianismo, no solamente contra los arrianos, sino contra demás variantes del cristianismo. Dice que el problema del trinitarismo no se resolvió hasta que se hizo el concilio niceno-constantinopolitano en el año 381, que es donde por fin se afirmó que el Espíritu Santo era también una persona divina junto al Padre y al Hijo. Óigase bien lo que dice la historia, señores. Fue en el año 381 con el credo niceno-constantinopolitano, donde por fin, óigase, por fin, los trinitarios, los creadores de esa doctrina absurda, por fin podían afirmar y reconfirmar en dicho credo niceno-constantinopolitano que el Espíritu Santo era una persona divina junto con el Padre y el Hijo. Pasemos ahora a leer el credo niceno-constantinopolitano y voy a poner en rojo la parte añadida que esos hijos de Satanás de ese concilio católico le agregaron al credo niceno, donde se le da personalidad literal al Espíritu Santo. Paso a leer el credo. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y de un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creemos también en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos en una iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida eterna del mundo futuro. Amén. Como podemos ver, hermanos, el credo niceno del año 325 pues fue replicado casi completo. Aquí en este credo niceno constantinopolitano fue repetido casi completo. O sea, casi en su forma original. O sea, se continúa diciendo que Jesús en su preexistencia divina fue engendrado. Es decir, salió de Dios mismo como su Hijo. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Esta parte del credo en especial continuaría siendo la piedra molestosa dentro del zapato para todos esos trinitarios, ya que si ese credo continuaba afirmando que Jesús fue engendrado de Dios mismo, entonces no podía ser coeterno con su Padre y por ende no podía ser parte de un supuesto Dios trino. Ese problema para esos trinitarios lo resolverían unos 50 años después, cuando elaboraron el dogma trinitario de Atanasio, como voy a demostrar en breve. La urgencia en ese concilio niceno-constantinopolitano del año 381, la urgencia que tenían era simplemente añadir esa cláusula donde se afirma que el Espíritu Santo es un Señor que da vida y que además es una supuesta persona divina que, junto al Padre y al Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Eso quiere decir, hermanos, que ni siquiera en el año 381
manipulando el credo niceno. Ni siquiera así pudieron confirmar 100% al Dios Trino, porque el credo niceno constantinopolitano aún lo pervirtieron, introduciendo esa cláusula donde afirma que el Espíritu Santo es una persona que recibe adoración y gloria junto al Padre y al Hijo. Como quiera, ese credo niceno constantinopolitano sigue diciendo la verdad de que Jesús fue engendrado por el Dios Padre antes de la creación. Engendrado, no creado, es decir, recibió la vida. Y si recibió la vida al ser engendrado, entonces no puede ser coeterno con el Padre. Y como no puede ser coeterno con el Padre, no puede ser parte de un Dios trino. Pero repito, la urgencia de esos trinitarios en ese momento era simplemente esa: darle personalidad, hacer del Espíritu Santo una persona divina que recibe adoración y gloria. Esa era la meta de ese concilio niceno-constantinopolitano. Ya más luego, 50 años después, cuando Ambrosio de Milán, seguramente fue Ambrosio de Milán, elaboró el credo trinitario de Atanasio, entonces es donde se sacan la piedra del zapato del Cristo engendrado. Porque dicen que aún Cristo fue engendrado, lo que quiere decir es que es eternamente generado. Y ahí es donde manipulan la información y al término engendrado le añaden la idea de generar eternamente, como si Jesús está siendo engendrado o generado eternamente, como si eternamente estuviera saliendo de Dios, pero nunca termina de salir. Es evidente que esos trinitarios que corrompieron el credo niceno no utilizaron ningún pasaje bíblico para confirmar en cuáles lugares de las Sagradas Escrituras se afirma que el Espíritu Santo es un Señor que da vida. Claro, no pueden dar pasajes bíblicos, ya que esos pasajes no existen en la Biblia, ya que en las Sagradas Escrituras se afirma que el único que da vida a todos es el Padre Celestial. Primera de Timoteo 6, verso 13 dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Además, se enseña que Dios el Padre le dio a Jesucristo la autoridad de dar vida. Vamos a leerlo. Juan 5, 21 dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ahora, lo que nunca vamos a ver en la Biblia es a un supuesto Señor o persona llamado Espíritu Santo dando vida. Eso no existe en la Biblia. En ese concilio, esos apóstatas católicos romanos dijeron que el Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y eso es una mentira elevada a la 10ª potencia, ya que en las Escrituras jamás vamos a encontrar a una supuesta persona llamada Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo recibiendo reconocimiento y alabanza. Eso jamás lo dice la Biblia. Ahora les voy a demostrar que, bíblicamente hablando, el Espíritu Santo nunca ha recibido gloria o reconocimiento y nunca la recibirá. Vamos a leer Apocalipsis 5, versos 8 al 14. Oiga lo que dice: y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por las eras de las eras. Observen que todo lo creado, hermanos, todo, en los cielos y la tierra, pues unieron a ese regocijo universal millones y millones de ángeles, y todas las criaturas que existen dan gloria, honra y alabanza exclusivamente al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es Jesucristo.
O sea, que en ninguna parte se adora al Dios Trino, sino que toda la creación alaba y exalta solo a dos personas literales, al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y esto seguirá sucediendo, dice ese pasaje, por los siglos de los siglos. Y en ese pasaje no aparece la tercera persona del Dios Trino, con sobrenombre de Espíritu Santo. O sea, no aparece. Entonces, leyendo impresionantes pasajes como este que acabamos de leer en Apocalipsis, nos hacemos la pregunta: ¿dónde está la gloria y la honra de la tercera persona de la Trinidad? Porque si el Espíritu Santo no es únicamente el poder de Dios, el poder del Altísimo, como enseña la Biblia, sino que es una supuesta persona coigual con el Padre y con el Hijo, pues ¿dónde están sus adoradores en este impresionante pasaje de Apocalipsis? Hermanos, que la Biblia testifica, fíjense bien, que la Biblia testifica que esa adoración cósmica se extiende por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso nunca va a haber un reconocimiento para la tercera persona de la Trinidad? ¿Acaso la tercera persona de la Trinidad nunca va a contar ni siquiera con una sola persona que le reconozca y le rinda reconocimiento en toda la creación y en todas las edades? O sea, es para meditar, porque el credo niceno-constantinopolitano dice literalmente que el Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pero vemos en esos pasajes de Apocalipsis que solamente se da gloria y honra al Padre Celestial y al Cordero, que es Jesucristo, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién tiene la razón? O tiene la razón la Biblia, o le damos la razón a los hijos de la gran ramera que editaron o reeditaron ese credo niceno-constantinopolitano, diciendo que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Entonces, ¿a quién usted prefiere creerle? Pero hay más. Apocalipsis 22, verso 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea que en este pasaje bíblico se hace énfasis en el trono de Dios y en el del Cordero, los cuales han de reinar por toda la eternidad en la nueva creación, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, siendo la nueva Jerusalén la capital del universo. Una y otra vez se afirma que es el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo los únicos gobernantes. No se dice nada de un Dios trino, mucho menos del Dios solitario de los unicitarios. Tampoco se hace mención de la supuesta tercera persona de la Trinidad, porque esta tampoco, evidentemente, nunca ha existido, ya que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es simplemente el poder del Altísimo. Nunca ha sido una persona. Entonces, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 22, se muestra que está el trono del Padre y del Cordero. ¿Y dónde está el trono de la tercera persona? Del Dios Trino, del Espíritu Santo, de una persona llamada Espíritu Santo. ¿Dónde está su trono por toda la eternidad? ¿Dónde está? Pues en la Biblia eso no existe. Eso solamente existe en los credos absurdos, manipulados de los lacayos de la gran ramera católica romana. Y es ese credo niceno-constantinopolitano, un credo manipulado, un credo que lo único que hicieron fue tomar el credo niceno del año 325 y pervertirlo. Y de ahí nace este credo niceno-constantinopolitano. Y es ese credo pervertido el que actualmente se reza y se reconoce en todas las modernas instituciones de la cristiandad apóstata. Observen lo que dice la Wikipedia al respecto. Dice: el credo niceno-constantinopolitano, símbolo de la fe, es aceptado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Bizantinas, las Iglesias Ortodoxas Orientales, la Iglesia del Oriente, actualmente dividida en Iglesia Asiria del Oriente y la antigua Iglesia del Oriente, la Anglicana y la mayoría de las iglesias protestantes. Para la gran mayoría de las denominaciones cristianas, el credo niceno-constantinopolitano constituye una base central e incontrovertible de la fe. La profesión del mismo es parte de la celebración católica
y ortodoxa de la misa y forma parte de la prédica de la mayoría de las iglesias protestantes. El acuerdo de Lausana, o Lausana, mejor dicho, del año 1974, lo incluyó como base de la práctica evangélica. Pues claro, las iglesias apóstatas, la cristiandad apóstata, lo que apoya es el credo niceno constantinopolitano. Yo pregunto, ¿y por qué mejor no apoya el credo niceno? A ver, ¿por qué mejor no apoya el credo niceno? Pues no, son apóstatas porque ellos son trinitarios y ellos creen que el Espíritu Santo es una tercera persona de un Dios trino. Y es ahí en el credo niceno constantinopolitano donde esos necios pervirtieron el credo niceno y metieron esa cláusula diciendo que el Espíritu Santo es una persona divina que junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria y además es un Señor que da vida. Por eso apoyan esa perversión todas estas iglesias e instituciones eclesiásticas que se hacen pasar por cristianos. Toda la cristiandad apóstata, toda, desde el catolicismo romano, las iglesias ortodoxas y los protestantes, su base doctrinal está cimentado en la doctrina del Dios Trino, plasmado en ese credo niceno constantinopolitano, y por ende es en una horripilante mentira de Satanás. Esa es la doctrina supuestamente fundamental en la cristiandad apóstata iglesiera, pero ¿qué resulta? Que resulta que solamente ellos se fijan en la parte donde se dice que el Espíritu Santo es un supuesto Señor que da vida y que recibe adoración y gloria junto al Padre y el Hijo, pero no hacen caso al resto del credo, que dice, tal y como lo narra el credo niceno original, que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado antes de los siglos, engendrado, no creado. A eso no le hacen caso, pero sí le hacen caso a que el Espíritu Santo supuestamente es una persona divina que recibe adoración y gloria, algo que no lo dice la Biblia, porque la Biblia no dice eso en ningún sitio, señores, pero la Biblia sí dice que Jesús fue engendrado. Eso sí lo dice la Biblia. Lean hacia ahí Proverbios 8, 22 al 36. Y muchísimos otros pasajes donde se afirma que Jesús recibió la vida, el Padre se la dio, como en Juan 5, 26 o Juan 6, 57, etc. Hay muchos pasajes donde se dice que Jesús recibió la vida. Y si recibió la vida por parte de su Padre y por eso es su Hijo, señores, no puede ser parte de un Dios trino. Sin embargo, todas las iglesias apóstatas toman el credo niceno constantinopolitano simple y llanamente porque está esa cláusula ahí, ese añadido mentiroso, donde se afirma que el Espíritu Santo es una persona que da vida y que junto al Padre y al Hijo recibe adoración y gloria, cosas que no lo dice la Biblia. Muy bien, volviendo nuevamente a la historia, ya sabemos que en el tiempo del emperador Teodosio, la iglesia de Satanás en la tierra, el catolicismo romano, había ya recibido tanto poder político que ya podía incluso excomulgar reyes y hasta los emperadores temblaban ante los papas de Roma. Podían ahora también perseguir y asesinar a todos aquellos que se opusieran a sus dogmas. Y además de esto no les bastó con haber corrompido el credo niceno, sino que fueron aún más allá. Entonces tomaron todas las ideas trinitarias que encontraron en los escritos del difunto Atanasio y elaboraron el muy conocido dogma trinitario de Atanasio. La fecha de composición ha de encontrarse entre los años 434 al 440 y se atribuye a varios personajes de la jerarquía católica, entre los cuales los más señalados son San Vicente de Lerins y San Ambrosio de Milán. Ese credo atanasiano, porque contiene las ideas y fórmulas trinitarias de Atanasio, es también una extensión del credo desarrollado en el Concilio de Calcedonia. Evidentemente no voy en este libro o en esta narración a desenmascarar ese credo perverso trinitario de Atanasio, sino que les voy aquí a postear el enlace para que ustedes puedan acceder a un libro de nuestra autoría dedicado exclusivamente a desenmascarar
ese credo de Atanasio párrafo por párrafo. Solo tienen que pinchar en el siguiente enlace para que accedan a ese libro. Lo único que voy a puntualizar sobre el credo trinitario de Atanasio es lo siguiente. En ese credo atanasiano se afirma de manera categórica que todo cristiano que desee salvarse debe creer que Dios es trino. Y luego de muchísimas fórmulas repetitivas antibíblicas, en las cuales se repite una y otra vez que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas con el título Dios, tres todopoderosos, y luego concluye diciendo que no son tres sino uno, pero el colmo de las mentiras de ese credo es la afirmación absurda extraída evidentemente de los razonamientos estúpidos de Atanasio, es decir, que el Cristo engendrado, óigase bien, engendrado, es coeterno y coigual a su propio Padre. Vamos a leerlo directamente del credo de Atanasio. Dice: y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Sobre este tema ya hablamos bastante en el capítulo 1 del presente libro, en la parte donde desenmascaramos la fórmula falsa con la cual los trinitarios quieren confundir el título Hijo de Dios que posee el Señor Jesucristo, asemejándolo a una especie de hijo adoptivo, ya que si el Padre y el Hijo tienen la misma edad o son coeternos, entonces en realidad no pueden ser padre e hijo, sino que serían dos compañeros coeternos con simples títulos postizos de padre e hijo. Y sin ninguna duda, esta creencia falsa es parte de la doctrina del anticristo, ya que se está negando que Jesús es literalmente Hijo de Dios, y se está negando la doctrina del Padre y el Hijo, según 1 de Juan 2:22 y 2 de Juan 9:10. Además de que ese credo trinitario de Atanasio asegura que el Padre y el Hijo son coiguales, es decir, ninguno mayor o menor que el otro. Esa es una estúpida perversión, ya que la Biblia muestra de forma muy clara que el Dios Padre es mayor que el Señor Jesucristo. Analicemos el siguiente pasaje. Dice: entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies, y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió a Cristo todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios de forma completa, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Primera de Corintios 15, verso 24-28, versión internacional. Entonces tenemos que este pasaje destruye hasta sus raíces la falsa doctrina trinitaria y la falsa doctrina unicitaria, ya que asegura ese pasaje que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, está sometido a su Padre, mientras que el Dios Padre no tiene a nadie por encima de sí mismo al cual someterse, lo cual demuestra que hay un Dios mayor que su Hijo, algo que los trinitarios y los unicitarios niegan. Analicemos también el siguiente pasaje de Apocalipsis 1, verso 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Señores, aún en el cielo, óigase, estando Jesús en el cielo, estando ya Jesús revestido de toda su gloria y divinidad, pues el Señor Jesucristo necesita la revelación que da el Dios Padre, o sea, que Dios le muestre las cosas que han de suceder.
Entonces acá en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, queda claro, Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel. Y Juan ha puesto por escrito lo que sucederá para mostrárselo a la iglesia. Por lo tanto, queda claro el orden de jerarquía de mayor a menor. El Padre le revela a su Hijo, el Hijo le revela al ángel, el ángel le revela a Juan y Juan le revela a la iglesia. Por lo tanto, la fuente de toda la sabiduría y las revelaciones es el Padre Supremo. Y el mismo Jesucristo en su forma glorificada en el cielo tiene que recibir revelaciones de su Padre Celestial. Otra cosa que demuestra que el Dios Supremo, el Padre, es mayor que su Hijo, es el siguiente pasaje registrado en Marcos 10, verso 40. Dice, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Hermanos, eso lo dijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo van a ser coiguales el Padre y el Hijo? No pueden ser coiguales porque el Hijo no puede determinar él mismo lo que sus servidores le piden, sino que es el Padre Celestial quien decide. Y todo esto lo que demuestra es que Cristo es menor que su Padre y que depende de su Padre para saber el futuro y para conceder peticiones a sus seguidores, ya que un hijo jamás evidentemente va a poder tener la misma edad de su propio padre. Mucho menos un padre puede desdoblarse para tomar el lugar del hijo, como creen los unicitarios. Entonces, el Cristo no puede conceder peticiones a sus servidores a menos que su Padre se lo conceda. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí en Marcos 10:40. Eso quiere decir que el Padre Celestial es el Dios Supremo y está por encima del mismo Señor Jesucristo. Pero hay más todavía. Y es que el mismo Señor Jesucristo enseña de forma literal que el siervo jamás será mayor que su maestro, ni el enviado jamás será mayor que aquel que le envía. Vamos a leer lo que dijo Jesús en Juan 13:16. Él dijo, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. O sea, Jesucristo llamó Señor al Padre Celestial, ahí en Mateo 11:25. Y también siempre reconoció que el Padre Celestial fue quien le envió a Jesús a la tierra, según Juan 12:49. Por lo tanto, la misma enseñanza del Señor Jesucristo demuestra que el Padre Celestial es el Dios mayor, ya que Jesucristo le llama Señor, ahí en Mateo 11:25, y reconoce que ese Padre fue quien le envió, Juan 12:49. Por tanto, Jesús nunca ha sido coigual a su propio Padre, como dice ese credo trinitario de Atanasio, una blasfemia, que son coiguales, que ninguno es mayor ni menor que el otro. Eso no lo enseña la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que Jesús reconoce a su papá, a su Padre Celestial como Señor, y reconoce que el Padre le envió, y Jesús mismo lo dice, que ningún enviado es mayor que aquel que lo envía. Entonces, para ir ya concluyendo este capítulo, hemos podido comprobar que la cristiandad apóstata iglesiera está fundamentado en una mentira, en un horrendo engaño, una de las perversiones más grandes de la historia de la iglesia, una doctrina perversa que está diseñada por Satanás para pretender destruir la verdad bíblica del Padre y el Hijo. La falsa doctrina trinitaria corrompe y distorsiona la persona del Padre Celestial y la persona del Señor Jesucristo, y le añaden a otra supuesta persona con sobrenombre de Espíritu Santo, y luego fusionan a esas supuestas tres personas convirtiéndola en una. De este modo, tres ya no son tres, sino que son uno literalmente, describiéndose de este modo un Dios horrendo de tres personas metidos en un solo cuerpo, ya que los trinitarios, a pesar de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, ellos continúan afirmando que son paradójicamente monoteístas, es decir, creen en la existencia de un solo Dios.
Por tanto, lo que las fórmulas trinitarias da a entender o a visualizar es el que Dios Trino, el Dios Trino, de tres personas metido en un solo ser, pues es una especie de Dios siamés. Es un ser siamés. Tres cuerpos en un solo cuerpo. Tres personas metido en uno. Un Dios siamés. Imagínense ustedes una cabeza con tres caras. Eso es lo que definen los trinitarios. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo ha tenido un inicio de existencia, ya que fue engendrado por el Dios Supremo antes de la existencia de todas las cosas. Es el Hijo primogénito del Padre y por ende menor que su propio Padre. Eso demuestra que el Padre y el Hijo no pertenecen a un supuesto Dios trino, ya que el Padre Celestial es el único con una existencia sin principio, mientras que el Hijo ha tenido un principio o inicio de existencia, porque recibió la vida. Ambos no pueden ser jamás coeternos, como falsamente quiere imponer el dogma trinitario de Atanasio. Sin duda alguna, la imposición del trinitarismo viola la integridad del Evangelio de una manera brutal, y por esa razón, esas iglesias trinitarias, al igual que sus dirigentes, están bajo la maldición de Dios, ya que cualquier institución que pretenda enseñar algo diferente a lo establecido por los apóstoles del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, se convierten en anatema, es decir, malditos. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, aquí en Gálatas 1, verso 8. Él dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. O sea, los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento enseñan la doctrina del Padre y del Hijo, según 2 de Juan, versos 9 al 10. Y quien intente enseñar algo diferente a esta doctrina se convierte en un anticristo, según 1 de Juan 2, verso 22. Es por eso que Dios mismo aconseja a que todos los creyentes salgan de esas instituciones eclesiásticas que se hacen pasar por cristianas, sobre todo salir del catolicismo romano, de esa gran ramera. Es el consejo de Dios que se encuentra registrado en Apocalipsis 18, verso 4. Aquellos cristianos que aún continúan engañados y en ignorancia, atados o esclavizados a esos concilios mentirosos, evidentemente Dios tiene misericordia de ellos, pero cuando ellos reciben la verdad, cuando se les explica la doctrina del Padre y el Hijo, y rechazan voluntariamente esta gran verdad, pues simplemente esas personas aman más la mentira del diablo que la verdad que muestra la Biblia. Le rinden más honor a sus mentirosos concilios que al Señor mismo, y quien haga tal cosa también se convierte en anatema. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22. Él dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Entonces, amados hermanos, ya ustedes han sido iluminados por Dios, así como yo, Alexander Herr, y muchos otros verdaderos hermanos en la fe, hemos recibido la liberación a través de la doctrina principal y verdadera de la fe cristiana, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Ya conocemos el por qué exacto Jesucristo porta el título Hijo de Dios. Es porque literalmente es Hijo de Dios, porque el Dios Padre le dio la vida. Y todo esto demuestra sin ninguna duda que pertenecemos al remanente fiel que Dios está apartando para sí en estos tiempos finales. Es por esto, hermanos, que debemos de tomar y aplicar al pie de la letra el consejo del apóstol Juan. Vamos a leer qué dice el apóstol Juan en 2 de Juan, versos 9 al 10. Preste atención a este pasaje. Dice el apóstol Juan, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina del Padre y el Hijo,
no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, como podemos ver en este pasaje, el apóstol Juan dice de forma textual que la verdadera doctrina de Cristo es la creencia en el Padre y el Hijo, y nos advierte diciendo que si alguien viene a nosotros y no trae esta doctrina del Padre y el Hijo, y vienen con doctrina diferente, pues ni siquiera los recibamos ni le digamos bienvenidos. Por eso a ningún trinitario yo nunca le digo bienvenido, mucho menos a los unicitarios y mucho menos a los titianos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Ya la parte histórica de este libro pues ya la hemos analizado. Vamos ahora a entrar a otros capítulos, a otros temas que son netamente bíblicos. Pero el día de hoy quería, hermanos, dar todos estos datos históricos que demuestran el año, la fecha exacta y quiénes estaban implicados en ese complot para levantar y darle tal poder y autoridad a la gran ramera católica romana. Ya conocemos los nombres de esos personajes, sabemos el año cuando lo hicieron y sabemos ahora cómo impusieron a la brava, so penas de amenazas, impusieron esa doctrina trinitaria. Los datos están ahí. Ahora es el deber de ustedes ir e investigar por ustedes mismos. Muy bien, mis hermanos, se despide Alexander Hell.